En Viaje de Gracia. Arquitectario. Del cimiento a la expansión. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. ¿Los Blandi? Tried to tell you, but you look at me like me. Bueno, ahora sí ya estamos de lleno en la última hora de nuestro viaje de gracia. Equipo absolutamente completo. Damián Arderiu en controles, seleccionando esta música para casi relajarnos a esta hora de la tarde. Para la siesta, claro. Claro, para que si te agarro la modorra, bueno, no te caiga muy pesado lo que estamos charlando. Bruno Martínez, también Gonzalo García, que ya está acá para charlar con nosotros, como anticipábamos. Emanuel Pimetti, que es mi nombre. Y la tenemos a Paula Almada, que la vamos a saludar porque está acá. Hola. La vamos a hacer trabajar adentro, aunque no se siente tan cómoda acá adentro. Estoy cebando mates. Está cebando mate realmente en uno de los mates que nos regaló Marcela Longo, el máter de Grupo Sancor Seguros, y que ha curado muy bien. Gonzalo García lo ha traído y, como había prometido en un momento, dijo: yo me lo llevo, yo lo voy a curar, lo voy a traer, y efectivamente acá está de nuevo. Así es. Está muy rico. Bueno, me alegro Sí. porque me había dudado en un momento y bueno, pero no, lo tuve ahí en mi oficina, lo iba todos los días, le cambiaba la yerba. Claro, usaste esa, porque viste que hay como varias formas de curar el mate. Exacto. Vos usaste esa de que vas cambiando todos los días, le vas poniendo como hierba usada. Exacto, o sea, primero, los primeros 3 días lo dejo con la misma yerba y después lo que hago es cambiarle la yerba sistemáticamente todos los días, o sea, pero con yerba nueva, ¿eh? Con es yerba como que nueva. me voy a armar un Mirá. mate, pero no lo tomo, lo cebo y lo dejo ahí con agua y bueno, así me enseñaron, así creo que Está muy bien. El de Bruno Martínez duró un día el curado. Sí, pero tiene Es un otro. gustito tropical ese mate. tiene otro gusto. Es otra técnica. Es otra Es- técnica, otra es técnica. alucinógeno. Le deja, Sí, se ven unicornios por ahí, claro. le deja algunos restos de sabor a un hummus natural. Bueno, viene Bueno. bien a veces en algunos Sí, momentos. claro que sí. Bueno, Gonza, ahora sí, ya estamos de lleno en Arquitectario. Vamos a charlar entonces del tema de hoy: estructura y envolvente, los pilares de la sustentabilidad. Sí, un poco es, como decía antes, la continuación de los sistemas constructivos y de los materiales, ¿no? Pero bueno, con un poquito más de especificidad, o por lo menos para ejemplificar algunas cuestiones y entenderlo un poquito más y salir de los conceptos generales. Lo que se refiere a la estructura vendría a ser el esqueleto de una casa que muchas veces puede compartir la envolvente y debería compartirlos para poder optimizar un diseño. Y hablo de que son los pilares porque en realidad, junto con el diseño bioclimático, que también lo estuvimos viendo, es como los dos complementos, los dos pilares, las dos columnas de un éxito al querer ser sustentable. O al querer tener una eficiencia térmica en el edificio. Cuando hablamos de envolvente, ¿a qué nos referimos específicamente? Fundamentalmente a lo que es el techo y los muros que nos separan del exterior. O sea, Bien. por eso hablo del ropaje como que es lo que nos protege, Claro. o nos deja de proteger a la hora de querer acaparar las bondades del clima, porque no el clima siempre es adverso, sino que muchas veces tiene cuestiones que nos sirven. Como la piel de este ser vivo de que hablamos, digamos. Exactamente, volviendo siempre sobre esos pasos de que el edificio es un organismo vivo. Y la envolvente es la epidermis, justamente, la piel, Claro. la piel que lo separa, lo protege y lo asimila con el exterior. Y en este sentido podemos abordar el tema de la madera. La madera, si bien uno como mito, como idea, dice, bueno, desbasta, hay que talar árboles. Sí. Hoy por hoy la madera sale en un 90 y pico % de bosques sembrados, de criados, ¿no? Entonces, y de maderas que no son tan duras, que esto llevaría a bosques recuperables fácilmente, o dentro de todo con un ciclo de vida bastante renovable. Claro. Y ya entonces uno empieza a pensar que es un material noble porque desde su gestación empieza a tener... Claro, está pensado para eso. Está pensado para eso, justamente. Y en la manufactura del material, llevándolo a vigas estructurales, como ser vigas laminadas, multilaminadas,
o a paneles que van en la envolvente, justamente, a los paneles de cierre, que son los terciados y las placas de distintas capas de madera que van consolidando un material con cierto grosor. Empiezan a optimizarse desde su manufactura, empieza a optimizarse sus desperdicios, o sea, lo que está modulado justamente a la par, como para que pueda los tirantes por un lado y las placas por otro tener las mismas medidas, y uno en el diseño buscaría esas modulaciones para optimizar también los desperdicios, o sea, se optimizan en la manufactura y se optimizan en la obra. En la obra generan poco desperdicio, poca basura. Es una obra limpia, totalmente... sí, la palabra es limpia, no hay otra. Es una obra limpia que no genera contaminación ambiental o impacto ambiental como los sistemas tradicionales. Entonces, y uno puede tener grandes luces, o sea, la madera hoy por hoy permite hacer vigas multilaminadas de hasta 1 metro de altura o más, y de 15 centímetros de espesor, con lo cual esto tiene una resistencia mecánica que supera altas luces, o sea, podemos pensar en galpones, podemos pensar en cubrir piletas, puentes inclusive, puentes carreteros, ¿no? O sea, son materiales que hoy por hoy nobles, usados con colas especiales para exteriores, para alta resistencia. Hoy pueden tener el uso prácticamente comparable con un hormigón o con algo metálico. Entonces, cuando uno empieza a compararlo con ese tipo de materiales, con ese tipo de sistemas constructivos, y ve que desde su gestación es poco el impacto que genera, y que tienen se percuden muy poco, se erosionan muy poco, que hay pinturas fácilmente aplicables que los van a proteger muchísimo de la adversidad exterior. Claro, de lo que pasa con el clima. Exacto. Bien. Entonces, y encima tienen una transmitancia térmica muy baja, o sea que no son súper aislantes a una diferencia térmica exterior-interior. Empieza a encontrar un material muy noble, muy eficaz a la hora de ponerlo en la ecuación de la que siempre hablamos, de que un material a lo mejor es muy noble y muy bueno para separarse, para protegerse del clima, pero en el momento de su gestación, como es la manufactura, como es el hormigón o el hierro, tienen un impacto ambiental muy grande y de un gasto de energía muy elevado al momento de manufacturarlo. El hormigón no tanto en su ejecución, pero sí en los componentes. El cemento es altamente impactante, usa el hierro, que es altamente impactante y necesita de mucha energía, y encima en la obra necesita de otros materiales para poder moldearlo, para poder ejecutarlo, y es sucio. Es un material que impacta deja y mucho que residuo. Es muy difícil de mantener una obra limpia a la hora de hacerla de hormigón. Entonces esas son las cosas que empiezan a evaluarse de esta manera. Claro, creo que esa parte uno muchas veces no la tiene en cuenta. Digo, pensamos en el impacto que tienen determinados materiales o cómo nos sirven determinados materiales en la casa misma o en la estructura misma, pero creo que pocas veces nos ponemos a pensar este recorrido previo, digamos. Decir, bueno, no sé, pensemos en la madera, ¿tá? Y decimos, bueno, es sustentable, pero claro, no es sustentable solamente por lo que nos va a servir a nosotros en la obra, sino todo el recorrido previo. Y eso hace una gran diferencia a la hora de pensar una estructura. Eso es lo que justamente apunta a la arquitectura sustentable, y por eso no necesita solamente y no intervienen solamente arquitectos, porque los ingenieros y los ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales que están trabajando para generar un material, pensando y diseñándolo para un propósito de la arquitectura, no solamente, o sea, tienen que pensar hoy por hoy si es para solventar varias luces muy largas o un determinado acabado estético, sino que también tienen que ver con esto, de cómo producirlo para generar, o de dónde sacar la materia prima, o qué materia prima utilizar, si puede ser de reciclado, si puede ser una materia prima que no impacta tanto, en el caso de la madera, que sea sembrado. ¿Para qué? Para que no tengamos un material que bueno, es buenísimo a la hora de hacer un edificio eficaz térmicamente, y que hace que gastemos poca energía no renovable, de calefacción, de electricidad y esto que el otro, pero en su ejecución es muy alto. Claro, es muy contaminante, o requiere mucha energía. Exacto.
Entonces, esta estructura con estos materiales que ya digo, se pueden aprovechar los desperdicios, porque es fundamental poder aprovechar los desperdicios, que uno también module de cierta manera el edificio como para que si tenemos una viga para hacer un ejemplo gráfico y la tenemos que cortar, que el desperdicio que nos quede pueda ser utilizado para algo más, sea estructural o no, dentro de la obra y dentro del diseño que planteamos. Muchas veces se piensa en que todo esto traiciona lo estético y no es así. O sea, hoy por hoy, por eso también cito la madera, porque hoy por hoy el acabado estético que tiene la madera es impresionante, es impactante. O sea, hacer un puente con vigas de 1 metro y pico de alto, tipo cabreadas, curvas, de madera, es algo que hoy en el medio del campo, de la montaña, es algo que hoy no puede ser estéticamente cuestionable, sino que todo lo contrario. La madera tiene un gran acabado, creo que ha sido siempre un material noble, pero digo, sin embargo, pienso y no la veo en muchos lugares en la ciudad. No. Vos sabés que justamente lo que se está trayendo o se está intentando, tanto desde el mercado como desde los arquitectos mismos, ingenieros y todo, es poder introducir los sistemas que muchas veces fueron desechados o no tenidos en cuenta, porque este concepto que eso también quería hablar hoy, ¿no? De tener este concepto de tener una pared maciza de 30. Sí. Esto de que la pared de 30 es lo que te protege, lo que te cubre, y es totalmente lo contrario. Esta gran masa de materiales absorbentes, porque el ladrillo común es una especie de casi esponja. Sí. Los reboques son vasos capilares donde la humedad puede subir rápidamente. Acumulan todo el calor del día, si es que es una pared que le dio el sol todo el día, y lo largan durante la noche por la diferencia térmica que hay exterior-interior, y viceversa con el invierno. Claro. Entonces es como que esta gran masa es muy contraproducente con respecto a los nuevos sistemas y a los nuevos materiales que permiten tener como distintas capas, distintas, como la cebolla, ¿no? Que uno pueda tener distintas capas, que una cumpla el rol estructural, el otro el rol térmico, el otro el rol hidráulico, o sea, que nos proteja de las lluvias, y el otro ya viene a ser un acabado estético que muchas veces puede aportar algo a todo este sándwich, este paquete que nos aísla, y muchas veces solamente es una terminación estético. Pero, por ejemplo, hoy por hoy se sabe ya que la cámara de aire es el mejor aislante térmico que podemos tener. O sea, estamos hablando, fíjate vos, de una masa de 30 centímetros, algo macizo, y nos fuimos al aire como mejor opción, ¿no? Claro. Y así empezaron a evolucionar los materiales tradicionales. O sea, el ladrillo común evolucionó en un ladrillo hueco que tiene celdas de aire para poder ser un poco más liviano y responder a esta cobertura térmica, a esta protección térmica, a ser más atérmico, digamos. Y de ahí en más empezaron a surgir todos los materiales en distintas capas y sobre todo finos, livianos, algo que no genere una estructura, porque lo otro es muy pesado y necesita una estructura de bases mucho mayor. Lo que vos bien decías es que no se usa tanto y se está tratando de traer desde Canadá y desde Estados Unidos, o de los países nórdicos, que ya hace rato que esto está trabajando ya así, y tienen sistemas constructivos completos sobre todo esto. Bien, te hago la última. Esta ecuación de la sustentabilidad puede dar positivo hacia esto, digamos, porque siempre hablamos que o en la construcción de los materiales o después ya en la edificación termina... no se sabe si termina siendo positivo, digamos, esta ecuación, que es lo que estamos buscando encontrar con estas charlas. Sí, sobre todo este tipo de materiales va a llevar a una ecuación más positiva, a esta suma que dé cerca de cero, claro. de la que siempre hablamos. El equilibrio. Claro, del equilibrio. O sea, siempre hay un impacto, siempre hay un gasto de energía, siempre hay una emisión de hídrido de carbono, o dióxido de carbono, que tanto el material al producirse como la casa misma emanan, pero esta emisión y esta contaminación y este impacto empieza a reducirse por estas cuestiones. O sea, que en la gestión sea menos impactante, que en la construcción sea mucho más limpia, mucho más aprovechable su desperdicio, sus recortes, y que en el gasto energético, que ese edificio ya terminado y en uso y para poder vivirlo, se reduzca, siempre la ecuación empieza a sumar menos. Y
a esto se le empiezan a complementar, esto por eso hablo de pilares, porque después de esto tenemos, bueno, el uso de energías renovables como eólicas o solares, el uso de complementos en terrazas hidráulicas, o sea, terrazas verdes que nos sobreprotejan más todavía, el metabolismo, bueno, que son las cosas que vamos a ir hablando a medida, y entonces vamos a ir como agregándole condimentos a este gran edificio que va a terminar sumando cada vez menos a la hora de sacar esa ecuación, ¿no? Perfecto. Bueno, como siempre, muy claro, Gonza. Te agradecemos, ya debe estar medio frío el mate. Sí, pero siempre viene bien. Bueno, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. No, al contrario, es un momento que me encanta. Bueno, que tengas un gran fin de semana. Este fin de semana parece que va a estar lindo para el agua. Sí, va a estar calorcito, Sí. Vamos a acercarnos al río. Yo antes dije horas de obra, eran de horas al aire libre. Sí. Por la obra eran no obras al aire libre, sino horas al aire libre. Ahí está, horas al aire libre. Arquitectario del cimiento a la expansión con Gonzalo García, arquitecto navegante en estudios, hoy charlando de estructuras envolventes, los pilares de la sustentabilidad. En Viaje de Gracia, Arquitectario del cimiento a la expansión.